En este vídeo os voy a explicar profundamente qué es el esquema de las 12 frases, que hablo varias veces de ello. Y no solamente del esquema de las 12 frases, sino como con 12, con 40, 50, 70, 100 palabras que os voy a enseñar cuáles son. Vamos a poder coger esa confianza en el idioma y vamos a ver que realmente se puede aplicar muchísimo y con esto ya podemos empezar a hablar de una forma relativamente fluida. Empezando con el esquema de las 12 frases, este esquema se basa en un principio muy sencillo, que no hace falta miles de hojas de teoría ni miles de contenidos para entender cómo funciona una lengua. Las lenguas tienen una estructura que sobre todo a un nivel cotidiano o básico podemos encontrar y que no hace falta estudiar muchísimo ni muchísima gramática para usarlo. El mejor caso para esto es mi padre. Mi padre habla 5 idiomas y prácticamente en ninguno se ha leído un libro de texto. Ha sido todo de boca, ha sido todo de hablar, de ir de vivir en el país, de tener que trabajar y de hablar. Entonces, uno es capaz de hablar, de interpretar, de entender cómo funciona un idioma sin necesidad de estudiar miles de horas. Entendiendo esta premisa, vamos ahora con el esquema. En este caso, sin más demora, os lo voy a ir enseñando. Vemos que hay 13 frases aquí. Ahora mismo os voy a recortar un poco para que veáis, porque lo de la derecha me interesa que lo veamos después. En este caso, esta es la primera, la primera aproximación a la lengua. Vemos aquí varias frases, ¿vale? Las tenemos en español y las tenemos traducidas. Y con esto, ¿qué es lo que queremos ver? Queremos ver la estructura de la lengua. Aquí vemos cómo funciona sujeto, verbo y complemento. Empezamos a ver los complementos directos y los indirectos. Aquí, por ejemplo, es complemento indirecto. Le damos, como aquí lo lidiamos. Y en este caso, el complemento directo, aquí lo tenemos, ¿vale? Luis la da o Luis los da. ¿Cómo sería si juntamos los dos? Ella se la da. En español, por ejemplo, no es ella le la da, porque es una cacofonía, sino que se la da. Entonces, en italiano también, aunque en realidad yo lo que más he visto es lei la da a lui. No se utiliza igual tanto eso. Después, ¿cómo funcionan las preguntas? ¿Vale? En cada idioma es distinto. Aquí vemos que en italiano es igual que en español. No hace falta cambiar el orden ni meter una partícula al principio. Y después incluso también cómo funciona el plural. Entonces vemos, incluso aquí os pongo al final, algo que yo también utilizo, aquí os pongo al final, he comido la manzana, porque hay varias lenguas que el pasado, por ejemplo en este caso el italiano es igual, que sabiéndome un verbo, que en este caso es el verbo avere, y después utilizando participios, que cada verbo tiene solo un participio, puedo decir el pasado. Entonces, si yo me sé el verbo avere, que es o, hay, a, abbiamo, ¿no? En las primeras personas. Y después me sé unos cuantos participios: mangiato, bevuto, seduto, y después algunos verbos más sencillos, andato, todos esos. Ya puedo decir muchísimas cosas en pasado también. Entonces, por ejemplo, pues puedo decir o mangiato o sono andato, o en este caso cambia, no me había dado cuenta, en este caso cambia porque en italiano es como el francés, que los verbos de movimiento se utilizan con essere. Pero bueno, en este caso incluso con dos verbos, simplemente con el essere y con el apere, ya puedo decir muchísimas cosas en pasado aprendiéndome una lista de participios muy sencilla. Puedo aprenderme 20, 25, 30. Entonces en este caso os explico aquí cómo vemos la estructura de la lengua. Si veis, aquí ya sé cómo funcionan complementos directos, complementos indirectos, sé cómo funciona la estructura de sujeto, verbo, complementos, sé cómo funcionan preguntas, sé cómo funcionan plurales. Y con esto prácticamente ya sé cómo usar la lengua el italiano en un aspecto básico. Nadie sale de aquí prácticamente. Y ahora vamos con lo que para mí es de mis cosas favoritas, la segunda parte del esquema. Lo vamos a poner por aquí, un segundito. Vamos a hacer así. Esta segunda parte del esquema son, para mí, las palabras más importantes que hay que aprender en un idioma. El otro era más para la estructura y ahora vamos con las palabras que de verdad me tengo que aprender. En este caso, para mí hay 4 fundamentales que son debo, quiero, voy y puedo. ¿Vale? Fijaos cómo incluso lo digo en primera persona, no lo digo en el verbo entero, porque la comunicación normalmente cotidiana se basa en un 80% en las personas del yo y el tú. Si eres capaz de aprenderte el yo y el tú solo de las conjugaciones, ya eres capaz de comunicarte.
al 80%. ¿Veis como aquí siempre aplico yo la mínima dosis efectiva para seguir tirando? Porque después sí que voy a aprender todo el resto, pero lo importante ahora es la mínima dosis, para que coger confianza y empezar a hablar y tal, tal, tal. En este caso, los 4 verbos más importantes para mí de la lengua son debo, quiero, voy y puedo. Y con esto ya tenemos una capacidad comunicativa increíble, porque con 4 conjugaciones y con varios infinitivos tengo una capacidad de comunicación increíble. O sea, ya puedo expresar obligación, puedo expresar posibilidad, deseo e incluso futuro. Porque yo ahora me aprendo, en este caso, varios infinitivos, que en este caso es comer, salir, vamos a poner, por ejemplo, dormir, me aprendo también ir, tener, no sé, encontrar, estudiar, trabajar, ¿no? O sea, yo puedo ya expresar quiero comer, pero, que podemos añadir, pero debo salir. Ya estamos hablando de que son frases que tienen un sentido, que tienen una lógica interna, que ya la gente puede pensar, hostia, este tío medio habla, ¿sabes? Y nos hemos aprendido 5 palabras, por ejemplo, quiero salir, pero debo estudiar, ¿vale? Que son 5. Ahora pon esas 5 palabras iguales, cámbialas y cámbialas por cuchara, tenedor, 25, 74 y marrón, por ejemplo. O sea, 5 palabras también que están totalmente descorrelacionadas, que no tienen una lógica, que no se pueden usar juntas. Entonces, lo interesante de este modelo es intentar correlacionar todo el rato las palabras que vamos aprendiendo para que se puedan usar unas con otras, ¿vale? Tenemos aquí en este caso, pues eso, los verbos más importantes, que aquí os lo digo, aquí tenemos este esquemita, que para mí los más importantes verbos son estos. Yo he puesto las 4 primeras personas, por si os apetece, yo, tú, Luis, Noy, y os digo, verbo querer, poder, deber e ir. ¿Ir por qué? Porque ir en muchas lenguas se utiliza para el futuro. Fijaos que no me hace falta aprenderme todas las conjugaciones futuras. No tengo que aprenderme yo andró, yo saró, yo todas, ¿no? Yo faró, todas en futuro, tú faré. ¡Buah! ¡Qué perezón! Entonces, simplemente con aprenderme el verbo ir en presente, yo vado, tú vas, Luis va, ya más el infinitivo puedo expresar futuro. Fijaos que con uno un poco en presente, con ir más infinitivo ya puedo expresar futuro y con habere o essere más participio ya puedo expresar pasado. Con esto ahora mismo y algunas palabras más que ahora vemos, sinceramente ya puedes aprender, ya puedes hablar la lengua. Ya puedes ir no vas a hablar la perfecta, pero ya puedes ir a una tienda y puedes expresarte. Puedes decir lo que quieres, puedes decir lo que tienes que hacer o lo que podrías hacer. Ya puedes hablar con alguien en una cafetería, en un supermercado. ¿Veis lo bonito de cuando nosotros ordenamos y priorizamos el contenido? Después, varios verbos más, que bueno, básicos no, ser, estar, tener y hacer. Para mí son los verbos más básicos, después hay unos cuantos, pero primero iniciamos con estos. Y después ya algunas expresiones. Hay verbos que en sí mismos tampoco necesitamos aprender al principio, pero está interesante algunas expresiones que se utilizan mucho. Por ejemplo, os lo he puesto aquí a la derecha. No te preocupes. Por ejemplo, el verbo preocuparse tampoco es tan importante. Pero sin embargo, la expresión no te preocupes se utiliza un montón. No te preocupes, tal, no sé qué. No te preocupare. Igual con no lo sé. No lo sé. Vamos, que ya lo hemos aprendido antes. Vamos. Me gusta. ¿Entiendes? Se puede. E incluso creo. Esas expresiones hay verbos que igual no hace falta aprenderlo. Por ejemplo, verbo entender tampoco hace falta todo, o saber, o lo que sea, o gustar. Pero sin embargo, ya con estas expresiones que son muy, muy claves, ya podemos usarlas y realmente la gente va a decir, parece que sabe un montón, ¿sabes? De repente no sabes decir 2 palabras y dices, no te preocupes, joder, este tío. Y tú te sientes mucho mejor también, que es lo que queremos al final, ¿no? Coger confianza, sentirnos mejor, priorizar sentirnos bien y poco a poco ir construyendo esa rueda positiva. Una vez sabemos la estructura de la lengua y sabemos algunas palabras que nos desbloquean muchísimas, vamos a seguir, en este caso son los verbos, vamos a seguir ahora con una parte más de vocabulario, que os voy a enseñar un poco cómo lo estructuro yo, pero aquí ya si queréis podéis hacerlo más básico, más mirar por internet algunos recursos que no
no hay tanto problema. En este caso, el vocabulario más importante, pues ya yo creo que todos más o menos lo sabemos. Y si, por ejemplo, estás en Italia desde hace un par de semanas o un par de meses o lo que sea, ya más o menos lo habrás escuchado, ya lo sabes. Es un vocabulario básico que tenemos que aprender siempre sin dejar aparte del otro, ¿vale? La gente siempre aprende este y se olvida del otro y es por eso que existe ese vértigo del conocimiento. En este caso, pues, hola y adiós, buenos días, gracias, de nada. Eh, Después, por ejemplo, a mí me gusta aprenderme ayer por la mañana, hoy por la tarde, mañana por la noche, porque ya sí ya tengo ayer, hoy y mañana, que son palabras muy importantes, y mañana, tarde y noche, que también se utilizan un montón. Eh, Más o menos, incluso aquí algunas preguntas de interacción, ¿vale? Preguntas básicas, ¿qué tal? Me llamo, ¿cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿Vale? Y después, bueno, igual también, ¿no? Perdone y un momento. A mí eso me gustan mucho estas palabras. Perdone y un momento, es un attimo, por favor. Expresiones muy, muy importantes, muy claves. Y después vamos a utilizar yo una cosa que hago, que conforme voy hablando en el idioma, me voy dando más cuenta. Hay algunas expresiones que también se utilizan mucho y que podemos sustraer del día a día. Por ejemplo, hace 2 horas, no hace falta que me aprenda todo el sistema gramático para aprenderme una palabra, que es hace. Hace 2 horas, hace 3 horas, hace 7 horas, hace un momento. Entonces yo si ya me sé lo de hace y me sé, por ejemplo, hace un momento, ya te puedo decir, fue un attimo que lui qui. Cada, también, por ejemplo, vez, que son cosas de tiempo, que son interesantes aprender y que después se repiten todo el rato, que no hace falta aprenderlo 1000 veces, sino que esa es mi forma de intentar entender yo la lengua en este caso, que es cosas que aprendo y que puedo aplicar lo máximo número de veces sin que me cambie. En este caso, cada, por ejemplo, ogni giorno, ogni mattina, ogni mese, cual sea. Vez, normalmente prima volta, prima también se utiliza bastante, por eso lo pongo. Y después, por ejemplo, algunas tonterías, café sin leche y café con azúcar, yo lo pongo así, para saber cómo funciona sí y sin y con. ¿Puedo decir no milk, thank you? Sí, pero queda mejor decir chanchalate, per favore, grazie, ¿no? Entonces, estas son cosas que desbloqueamos para tener un uso práctico de la lengua. Después vamos a aprender más, pero con esto, y tampoco quiero daros mucho la lata, si os gusta esto, pues os puedo dar algunos vídeos más. ¿Qué seguiría yo aprendiendo, no? Por ejemplo, me ha quedado una aquí también, no hace falta, que también me gusta mucho, no hace falta, ¿eh? Non c'è bisogno. Eh, ¿Qué haría yo? ¿Qué seguiría yo? ¿Cuál es el contenido? Esto es el día 3. ¿Qué seguiría yo? Pues día 4 yo lo que haría son infinitivos. Ya os he dado un montón de infinitivos, o sea, unos cuantos. Vamos a seguir más con infinitivos porque a partir de ahí ya puedo, ya digo, comunicarme muchísimo. Unos cuantos tampoco. Vamos a poner 15 infinitivos, ¿vale? 15, 20. ¿Qué haría? Día 5, más vocabulario. Cómo hacer preguntas, por ejemplo. Preguntas que serían ¿por qué? ¿Cómo? ¿Quién? Aunque ya veis que antes lo hemos usado un poquito. ¿Quién? ¿Vale? Un poquito las interrogaciones. 6 artículos, en que también lo podemos ver, artículos demostrativos, es decir, este, aquel, él, la, los, cómo se hace, cómo se dice. Esto es lo que suelo hacer yo, demostrativos, se utilizan bastante. Y a partir de aquí ya va vocabulario, adjetivos, sobre todo adjetivos, adjetivos básicos, bueno, bonito, barato, caro, feo, gordo, delgado, si quieres muy poco, largo, corto, ¿vale? Una lista de adjetivos básica que podéis encontrar por internet. Y también a mí me gustan mucho los adverbios, ¿vale? Adverbios y una cosa que no he apuntado, incluso con los artículos le podemos meter algunas conjunciones, ¿vale? Conjunciones básicas que sean, por ejemplo, eh, pero, y, o, incluso además, que es un conector, ¿no? Además, también, tampoco. Palabras muy sencillas que nos dan una fluidez bastante amplia. Y eso, por último, algunos adverbios. Algunos adverbios como algo básico de cantidad, ¿vale?
de cantidad, que puede ser bastante, poco, mucho, suficiente y nada, ¿vale? De tiempo, ahora, después, eso, mañana, ya hemos visto algunos, ¿no? Mañana, después de frecuencia, ¿vale? Nunca, casi siempre, a menudo, ¿vale? Y si queréis también alguno más, pues podríamos poner, por ejemplo, de lugar, por ejemplo, ¿vale? De lugar. Arriba, abajo, izquierda, derecha, sobre. Y con esto yo ya creo, que ha quedado un vídeo largo, que con esto ya podéis empezar a hablar, a empezar no, ya podéis comunicaros en una lengua, literalmente. Puede pasar que os quedéis bloqueados, que tengáis algunos miedos y por eso ya aquí os he dado todo el contenido que necesitáis. Y si queréis un poco más entender esa parte mental, por qué me bloqueo, cómo puedo resolver esos miedos con algunas prácticas, os voy a dejar el siguiente vídeo que son esos principios mentales que nos están bloqueando, que vamos a liberarnos de ellos para poder avanzar y desatar ese potencial y después, sobre todo, usarlo para divertirnos y, sobre todo, mejorar nuestra experiencia, que es lo que queremos. No queremos hablar el idioma de por sí, queremos utilizarlo como un vehículo para satisfacer el resto de necesidades, para conectar con la gente de allí, para disfrutar más del país, para sentirnos mejor con nosotros mismos, incluso para que la comida sepa mejor, porque la comida sabe mejor si la pedimos en su propio idioma, eso ya está demostrado. Entonces, si queréis, si veis que estáis un poco bloqueados mentalmente, os recomiendo mucho que os veáis el siguiente vídeo, que son esos principios mentales para desbloquear ese potencial. Así que sin más demora, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.